Hola, yo soy Abel Cárdenas, soy periodista de política de Ojo Público y el día de hoy nos encontramos con Antonio Maldonado Paredes. Él es abogado por la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, ex procurador ad hoc para los casos Fujimori y Montesinos y ex asesor en materia de derechos humanos de las Naciones Unidas. Doctor, gracias por concedernos esta entrevista. Buenos días, gracias a usted por su amabilidad e invitación. Gracias. Quería empezar consultándole por lo que ha pasado en los últimos días. Sabemos que el Congreso viene aprobando una serie de leyes inconstitucionales, muchos de ellos, y esta semana, justamente que acaba de pasar, acaban de aprobar este proyecto de ley que faculta a la policía a realizar investigaciones preliminares, ¿no? El fiscal de la Nación ya ha salido a señalar pues, que este es un proyecto inconstitucional, porque sabemos que en la Constitución se plantea que el ente rector justamente de la investigación de los delitos es el Ministerio Público. Lo que le quería consultar es qué tan grave es este nuevo proyecto de ley, entendiendo justamente de que a partir de ahora, pues, el Poder Ejecutivo va a tener la oportunidad de conocer las investigaciones, ya que la policía depende justamente del Ministerio del Interior. Yo sé que usted ha conocido muy a fondo, por ejemplo, la dictadura del señor Fujimori, y sabíamos, por lo menos entiendo que en los primeros años no se sabía el nivel de la red que había en las instituciones, pero ahora con este proyecto de ley es prácticamente visible, ¿no? Que se quieren controlar justamente las investigaciones. ¿Cuál es un poco su análisis sobre ese tema? Sí, es una legislación muy grave, muy seria en cuanto a sus efectos. Es una legislación que implica contrarreformas legislativas en materia de todo lo que puede haberse avanzado en modernización de las instituciones de justicia y de los órganos auxiliares, como es la policía. Se trata de no solo una vulneración de normas constitucionales, sino también se trata sobre todo de una vulneración de estándares internacionales y de una concepción aceptada por la comunidad internacional respecto del papel del Ministerio Público como ente rector y titular de la acción penal pública y del papel de la policía como auxiliar del Ministerio Público. El modelo que hoy día el Congreso pretende que tenga la arquitectura institucional de la policía en su relación con el Ministerio Público es un modelo altamente peligroso porque representa la reproducción de un modelo de corte inquisitivo o inquisitorial. En el modelo inquisitorial del procedimiento penal, no solo tienen papel protagónico entes policiales que a lo largo de la historia han demostrado su alto grado de corrupción, su sometimiento al poder político, sino también su inclinación a vulnerar garantías del debido proceso y a practicar y a la práctica de mecanismos y procedimientos altamente rechazados a lo largo de la historia. Por ejemplo, la tortura, por ejemplo, los tratos crueles, los tratos crueles, inhumanos o degradantes. Tanto la tortura como los tratos crueles, humanos y degradantes están abiertamente y universalmente proscritos en la Convención de la ONU contra la tortura y en la Convención Interamericana contra la tortura también. De tal manera que la reproducción, el regresar a un modelo ya superado históricamente, un modelo propio de dictaduras, la dictadura franquista, los regímenes totalitarios, etcétera, no puede ser un avance, sino es un retroceso. Es un retroceso porque además hoy día los procesos penales y sus actores entienden claramente que no se puede encontrar la verdad salvo que la verdad sea hallada por medio de un escrupuloso respeto de los principios del debido proceso y las garantías judiciales. De tal manera que esta legislación en realidad es una legislación anacrónica, una legislación con un potencial de riesgo muy alto para la ciudadanía, sobre todo en un contexto institucional como el que vive ahora en el Perú. Según un informe de la Contraloría General de la República, una de las instituciones que tiene mayores problemas De corrupción, entiendo, ¿no? de lesión a la integridad institucional
por medio de la corrupción sistemática es la Policía Nacional del Perú. Sí, el índice de corrupción de la Contraloría. Y eso ocurría antes también, antes de que entrara en vigor esta nueva arquitectura moderna, donde el Ministerio Público tiene el liderazgo, la supervisión, el control de la acción policial. La policía, por supuesto, trabaja con el Ministerio Público, coordina con él, pero la dirección de la acción penal la tiene el Ministerio Público en tanto su titular y en tanto y cuanto que el propósito de un proceso penal es llegar a una condena. Y la condena no se sustenta en una intervención policial solamente. Ahora, doctor, llama mucho la atención el contexto en el que se da también este proyecto de ley, ¿no? Le mencionaba justamente el hecho de que como la policía depende del Ministerio del Interior, hay un vínculo también directo con el Poder Ejecutivo y se ha visto, por ejemplo, proyectos de ley que no han sido observados, como este proyecto de ley que prescribe delitos de lesa humanidad, por ejemplo, que el Poder Ejecutivo lo dejó literalmente a merced del Congreso para que lo puedan aprobar, entre otros proyectos de ley que también han sucedido lo mismo. Y este prácticamente pareciera, pues es una confluencia, como lo dicen varios analistas, lo que se está dando entre el Congreso y el Ejecutivo, ¿no? Sí. Entendiendo también las investigaciones que hay en torno a la presidenta. ¿Cómo usted ve un poco ese tema? Sí, es evidente que no se puede analizar esta pieza de legislación desvinculada de un análisis de contexto. De un análisis de contexto que incluye los elementos tanto político como el elemento institucional. Como todos sabemos, a fines del año 2000 cayó como un castillo de naipes una dictadura al exponerse las graves vinculaciones entre el abuso de poder y casos de corrupción. El dictador en esa época salió huyendo, protegido por el gobierno del Japón. Pero el proyecto de ese dictador y de esa dictadura era un proyecto que iba mucho más allá del año 2000. Era un proyecto dirigido a durar muchísimos años más. La prueba de eso es la vigente, entre comillas, Constitución de 1993, que es la Constitución de la dictadura y que inexplicablemente se mantiene vigente, no ha sido revisada. Cuando hay una decisión del Tribunal Constitucional, me refiero a la decisión del Tribunal Constitucional presidido por el doctor Javier Alba Orlandini, ninguna persona que se pueda sospechar de ser caviar, subversivo, un oponente peligroso de los regímenes democráticos, que estableció los mecanismos a través de los cuales debía revisarse y reformarse integralmente esa llamada Constitución. Y las normas que demuestran esa vocación de permanencia de la dictadura que cayó el año 2000 son las normas en particular de los artículos 99, 100 y 117, en particular este último que establece un mecanismo de impunidad muy grande para el presidente de la República, que fue diseñado para que el señor Fujimori estuviese protegido en sus siguientes décadas en el poder. Eso no ocurrió así. No ocurrió así, se interrumpió por la caída del régimen, como decimos, como un castillo de naipes, reiteramos, pero hoy día se está rehabilitando el sueño de la dictadura, por así decirlo. Los sueños de mantenerse en el poder y de dominar la escena política por décadas, gracias a este Congreso, en colusión abierta y flagrante con el gobierno de la señora Boluarte, está logrando ese sueño que fue interrumpido a fines del año 2000. De tal manera que ese es el contexto, un contexto en el cual hay una colusión entre el Congreso de la República y el gobierno de la señora Boluarte. No hemos necesitado que llegue al poder la señora Fujimori, la señora Keiko Fujimori. Ha bastado que llegue la señora Boluarte, empezando también con el señor Castillo. Estos dos personajes son los que son responsables de la escena política que estamos viendo ahora. Una escena de retroceso, de regresión, y que en efecto se caracteriza por buscar un absoluto control de todo lo que es concebido como órganos constitucionalmente autónomos. En ese sentido, la Defensoría del Pueblo está bajo control de esa alianza. Buscan controlar también a la Junta Nacional de Justicia, buscan controlar a los organismos electorales y sobre todo buscan controlar a un actor que ha demostrado actuar en defensa cabal de los derechos de la ciudadanía, como es el Ministerio Público. También el control ya lo tienen sobre la Contraloría General de la República. El tribunal también te puede mencionar. El Tribunal Constitucional, ni que se diga.
De tal manera que estamos en una suerte de déjà vu, estamos volviendo al sueño de la dictadura que empezó el 5 de abril de 1992, que terminó abruptamente a fines del año 2000, pero que hoy día está siendo reactivado, el sueño me refiero, por esta alianza que es profundamente antidemocrática, regresiva, represiva y peligrosa. Lo que esta alianza hipócritamente critica al gobierno de Venezuela es lo que están haciendo exactamente en el Perú. O sea, el gobierno de Venezuela, el dictador venezolano Maduro, controla exactamente el Estado de la manera como esta dictadura factual en los hechos, congresal, en alianza con el gobierno, pretende hacer en el Perú. O sea, usted, entiendo que lo que dice es que hay todavía este sueño como sinónimo de intento de volver esto una dictadura actual, ¿es así? ¿O usted cree que ya estamos en una dictadura que quizá liderada por el Congreso de la República? Estamos en un proceso abierto de regreso a un punto que fue abruptamente interrumpido por la caída del régimen de Fujimori. El proyecto fujimorista de esa época era mantenerse en el poder por décadas. Y eso es lo que ahora intentan también con el control de todas estas instituciones. Y hoy como día lo está usted, haciendo ¿no? este proyecto revivido, revitalizado, con la idea de mantenerse en el Perú en el gobierno por décadas. Ese es el escenario que la ciudadanía debe tener en cuenta. Y de ahí va la mano un poco también, doctor, el tema, por ejemplo, de la bicameralidad, de la reelección, de los congresistas y todos estos proyectos de ley que quiero traer un poco a colación. El Congreso ha ido aprobando una serie de proyectos de ley en favor del crimen organizado, en desmedro de la investigación, de los colaboradores eficaces, a favor de las economías ilegales, pero algo que quizá llamó mucho la atención y donde se notó también muy claramente esta confluencia entre ejecutivo y legislativo fue en este proyecto de ley que ya aprobado, ley que prescribe delitos de lesa humanidad, en donde incluso la presidenta y el entonces presidente del Congreso enviaron una carta a la Corte, quienes ya les habían requerido que no se apruebe este proyecto, entonces proyecto de ley, que ya ahora es una ley. ¿Cómo evalúa usted ese proyecto, los desacatos que ya han habido con respecto a instancias internacionales? ¿Cómo está el país ahorita a nivel internacional? ¿Cómo está ese tema? Bueno, el Perú, de cara a sus obligaciones internacionales contraídas en el marco de la adhesión, de la firma y de la adhesión a la Convención Americana sobre Derechos Humanos y a la admisión de la competencia obligatoria de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, está en abierto desacato y está actuando de mala fe. La carta que usted menciona, firmada por el presidente del Congreso y la presidenta de la República, es una carta que grafica ese escenario de mala fe y ese escenario de abierto desacato a las obligaciones internacionales contraídas. En este caso, la Corte Interamericana de Derechos Humanos estaba ejerciendo y está ejerciendo una competencia de supervisión, como se llama, reforzada del cumplimiento de las obligaciones adquiridas por los estados en determinados casos, en este caso los casos Barrios Altos y La Cantuta, de tal manera que un indulto humanitario fraudulento, basado en un fraude, confirmado por una decisión prevaricadora del Tribunal Constitucional, porque la carta del magistrado Monteagudo dirigida a sus pares es una carta muy grave. El magistrado Monteagudo denunció no haber sido siquiera invitado a la sesión del Tribunal Constitucional donde se tomó la decisión de avalar el indulto, ¿no? Se tomó esta postura, este planteamiento de avalar un indulto que había sido ya calificado por el Poder Judicial en todas sus instancias como un indulto fraudulento. Eso no es un invento de nadie. De tal manera que, y que empieza con un habeas corpus amañado. El habeas corpus pretende, y lo logró lamentablemente, insólitamente, desconocer no solo una sentencia condenatoria ejemplar contra Alberto Fujimori, y sus oyentes, si no la han leído, deben leerla, deben estudiarla, tiene más de 700 páginas, expedida por la Corte Suprema de Justicia de la República. Pero además
Esa sentencia es consecuencia de un proceso de extradición ganado por el Estado peruano en una solicitud planteada ante la Corte Suprema de Chile. Tanto en el procedimiento de extradición como en el proceso que lleva a la condena de Alberto Fujimori por la comisión de graves delitos contra los derechos humanos, el Estado peruano respetó escrupulosamente el debido proceso y las garantías judiciales del extraditurus, en este caso el extraditable Fujimori en su momento, y del procesado, acusado y luego condenado Fujimori. Tan es así que su abogado, el doctor César Nakaseki, jamás objetó ni levantó algún agravio relativo a una inconducta procesal o alguna vulneración de algún derecho fundamental. De tal manera que esta decisión judicial, cosa juzgada, no podía ser revertida de ninguna manera en base a un informe médico fraudulento, un habeas corpus amañado y una operación que no se ha investigado hasta ahora, dolosa, del entonces gobierno del señor Pedro Pablo Kuczynski y agentes en el Ministerio de Justicia, que jamás han sido procesados ni investigados por este suceso. El Tribunal Constitucional, lejos de rechazar estas maniobras, las convalidó. Y las convalidó además con serio desconocimiento de las obligaciones internacionales. Por ejemplo, uno de los integrantes de la mayoría que firma esta decisión, una señora, que creo que hoy es la presidenta del tribunal, se permitió sostener la teoría de que el Tribunal Constitucional discutía la competencia de la Corte Interamericana. Eso es inaceptable. Ni un alumno del primer año de Derecho o que integrase una competencia internacional de derechos humanos, de las que hay ahora, como la JESUP Competition, la competencia JESUP, o el Moot Court Competition, que se lleva a cabo en los Estados Unidos en diferentes universidades, podría sostener. Ningún equipo peruano ha llegado a tal nivel de ignorancia. Pero acá no estamos hablando de una ignorancia, de una ceguera jurídica producto de la ignorancia. Estamos hablando de una actitud dolosa de ese tribunal, porque es inaceptable que no conociera el derecho sosteniendo una tesis como tal. La tesis de que un tribunal nacional puede discutir la competencia de un tribunal internacional fue absolutamente rechazada, incluso antes de nacer el derecho internacional de los derechos humanos. En el famoso caso Nottebohm versus Guatemala, la Corte Internacional de Justicia de esa época la Corte Permanente de Justicia Internacional dijo que el tribunal es el dueño de su propia competencia. La competencia de la competence la tiene solo el Tribunal Internacional. Pero en nuestro Tribunal Constitucional esa tesis se argumentó. O sea, se permitieron discutir una doctrina que ha sido rechazada hace muchísimos años por tribunales internacionales. Y entiendo, doctor, que incluso en el 2010, durante el gobierno, entiendo, el señor Alan García, también se intentó hacer una especie de prescripción de delitos en favor de militares y policías, y el tribunal de ese entonces lo declaró inconstitucional, y se tuvo que caer también ese proyecto que nació, de hecho, del Ejecutivo, ¿no? Ahora, pasando del ámbito del derecho internacional de los derechos humanos, que es donde se sitúa la discusión del indulto a Fujimori, la decisión del Tribunal Constitucional, la actitud de abierto y respeto y de abierto desafío del Estado peruano frente a decisiones de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, a las cuales está obligada a cumplir con arreglo al principio de la buena fe. Pasando de ese ámbito al ámbito del derecho penal internacional, nos encontramos con una legislación que se ha permitido vulnerar o pretender vulnerar, y por supuesto debe ser rechazada esa legislación en sede judicial, se ha permitido vulnerar el principio de imprescriptibilidad de los crímenes de lesa humanidad. En efecto, en el año 2010, el tribunal de entonces, el Tribunal Constitucional, me refiero de entonces, declaró que la reserva peruana del Estado peruano, hecha en el gobierno que usted menciona, no era respetuosa de las obligaciones internacionales que el Estado peruano había suscrito en el ámbito en particular de lo que se conoce como el principio de imprescriptibilidad de crímenes de lesa humanidad. Luego, lamentablemente, los tribunales constitucionales peruanos, debido en principio a la forma como son elegidos con poco rigor, con procedimientos que no son transparentes, con procedimientos que son realmente basados en el amiguismo, en las influencias indebidas. Y claro, los partidos políticos, si así se les puede llamar en el Congreso, eligen a quienes quieren.
Luego, otro tribunal constitucional declaró, en el caso de Morales Bermúdez, que esa reserva era incorrecta y tomó otra postura. Ahora, En fin. ahora doctor, lo que se ha visto es ya inmediatamente aprobada este proyecto de ley. Muchos militares han comenzado a querer beneficiarse de esta y ya han presentado, incluso en el caso Pativilca se conoce que por lo menos 3 de los involucrados, investigados, acusados en este proceso han presentado justamente sus recursos. Incluso el abogado del señor Fujimori también entiendo que está en esa línea, ¿no? Creo que ya presentó también algún tipo de recurso. ¿Cómo usted ve el caso Pativilca? ¿Cómo cree que deberían actuar los jueces? ¿El control difuso es una medida pertinente en estos casos? El control difuso es una medida pertinente y necesaria y está establecida en nuestro sistema jurídico. El control concentrado y el control difuso, el control concentrado a cargo del Tribunal Constitucional o la Corte Constitucional, como quiera llamárselo en otros países, y el control difuso a cargo del Poder Judicial. Una expresión del control difuso ya la tuvo en su día la heroica jueza Saki Kurai al rechazar la amnistía que buscaba el mismo fin que este mecanismo, que es esta ley, la ley cuya iniciativa nace en los señores Rospigliosi y Cueto, es una ley que busca impunidad. Y por tanto, así como en su día fue rechazada por la jueza Saki Kurai, seguramente será rechazada por el Poder Judicial peruano. El destino de esta ley en el ámbito judicial no puede ser otro, porque ya está establecido, tanto en la doctrina internacional como en las propias decisiones del Poder Judicial peruano, que afortunadamente es todavía independiente, que ese tipo de medidas, tales como amnistías, indultos o mecanismos similares que buscan la eliminación de la responsabilidad penal de perpetradores incursos en graves violaciones de derechos humanos o que incluso pueden constituir crímenes de lesa humanidad, debe ser rechazada. De tal manera que mi pronóstico es que esta ley, la ley Rospigliosi y Cueto, va a morir por desuetudo, es decir, va a morir porque finalmente nadie la va a aplicar. Y yo creo que quien la aplique corre riesgo de asumir responsabilidad penal. Y me llama la atención que hasta el momento el Ministerio Público no haya iniciado una investigación contra estos dos señores, porque lo que no se admite en un Congreso bajo un Estado de Derecho y una democracia es que se promulgue legislaciones contrarias al Estado de Derecho y a la democracia. O sea, la democracia y el Estado de Derecho no son sinónimo de tolerancia absoluta. No pueden ser, un Estado de Derecho no puede convivir con normas que son contrarias al Estado de Derecho, ni con actores que promueven normas contrarias al Estado de Derecho. No es una democracia y ni un Estado de Derecho que no pueda defenderse o que no deba defenderse. Doctor, ¿y cuál es su opinión sobre, por ejemplo, el hecho de que el Congreso haya aprobado esta pensión vitalicia al señor Fujimori y que esté promoviendo algunos proyectos que a la larga digamos, les permitan postular a una eventual presidencia de la República? Mire, son decisiones que deben ser evaluadas en su conjunto, son decisiones que no tienen ningún fundamento administrativo ni jurídico. Hay una propia norma, por más imperfecta que sea, promulgada precisamente e irónicamente durante el régimen del señor Fujimori, que estableció dos limitaciones a la aplicación de esa ley. Una referida a la inexistencia o a la necesidad de inexistencia de acusaciones constitucionales y la segunda que la persona beneficiada por este tipo de medidas no podía haber sido condenada. Y el señor Fujimori tiene no solo una condena, tiene varias condenas, tanto en casos de violaciones de derechos humanos como en casos de corrupción, admitidas por él mismo, motu propio. Nadie le puso una pistola en la cabeza. Él hizo conclusión anticipada del proceso admitiendo su responsabilidad en casos de corrupción. De tal manera que esta decisión del Departamento de Recursos Humanos del Congreso adolece de serios elementos de fundamentación administrativa y por supuesto, a pesar de que yo creo, y eso es lo peor que puede uno esperar en una conducta humana, cobardemente el Congreso no ha querido admitir su mano negra en ese tipo de decisión, la ha presentado como una decisión administrativa, de procedimiento automático, administrativa, meramente burocrática, sin admitir, con la entereza de valor que se requiere, que es un acuerdo entre las fuerzas políticas principales, el Fujimorismo y este partido denominado PP, el que ha producido ese tipo de decisiones. Y eso es lo que más lo que yo más lamento, porque creo que es lo peor que un ser humano puede hacer, es desconocer su propia responsabilidad y ocultarse detrás de un escenario para decir luego que es otro quien hace las cosas.
Doctor, quería entrar a hablar el tema de las investigaciones de la presidenta y específicamente por el tema de las protestas, de los fallecidos en las protestas. Eh, yo sé que usted estuvo muy involucrado en el proceso del señor Fujimori. Entiendo que tuvo que ver mucho con que aparezca esta figura del autor mediato con respecto a la calificación que se le dio al señor Fujimori. Eh, Amnistía Internacional acaba de sacar hace poco un informe en donde señalaba que con respecto a la presidenta habrían indicios suficientes para que se le pueda investigar como autor mediata también de las muertes que hubieron entre diciembre del 2022 y febrero del 2023. ¿Usted cree que esta figura también podría calzar en este caso? Analizando un poco lo que se planteó, digamos, en el caso Fujimori. Podría ser, fíjese. Mire, en diferentes casos internacionales se ha señalado como hipótesis de trabajo que es posible que un macrocrimen, o sea, que un crimen, en este caso, una grave violación de los derechos humanos, que puede incluso llegar a ser un crimen de lesa humanidad, asesinato, me refiero a las masacres de diciembre del 2022 y comienzos del 2023, no necesariamente sea analizada bajo un solo título de imputación penal. Podemos estar con la tesis que tiene el Ministerio Público, por lo menos a nivel provincial, y me parece que también a nivel de la Fiscalía de la Nación, la tesis de la responsabilidad del superior jerárquico. Pero yo no descartaría la existencia de una maquinaria de poder organizada dentro del Estado y contraria al derecho, cuya líder es la señora Boluarte. Una presunta organización se refiere, criminal. No hablo solo de una organización criminal, hablo de algo mucho más complejo. Me refiero a, siguiendo la tesis del profesor Klaus Roxin, la existencia de una maquinaria de poder organizada contraria al derecho dentro del Estado. Y esta es una hipótesis que en los casos de las masacres del 2022 y 2023 el Ministerio Público no ha asumido, hasta donde yo veo. La tesis con la cual está trabajando el Ministerio Público, reitero, es la de la responsabilidad del superior, sobre todo de la responsabilidad del superior jerárquico militar, que no excluye la responsabilidad del superior jerárquico civil. Pero, como le digo, reitero, siguiendo la resolución de casos, por ejemplo, ante la Corte Penal Internacional, Jean-Pierre Bemba Gombo, o el caso resuelto por la Sala de Justicia y Paz de Colombia, el caso Mangones Lugo. Se parte en esos casos de la hipótesis de que puede en el mismo caso no ser solo aplicable un título de imputación penal, sino que pueden haber varios títulos de imputación penal. Entonces, aun cuando aceptamos que el Ministerio Público está trabajando con la hipótesis de la responsabilidad del superior jerárquico militar, que no excluye la del civil, puede ser que también se haya dado la figura del control de la voluntad por medio de un aparato organizado de poder contrario al derecho que estaría liderado por la señora Boluarte e integrado por algunos de sus ministros. En efecto, como usted menciona, cuando Fujimori huyó del Japón a Chile, en el caso Barrios Altos y La Cantuta, el Ministerio Público ya tenía una acusación. La acusación se soportaba bajo la teoría de que Fujimori era coautor de los delitos que se le imputaban. Pero al llegar el momento en que nosotros tuvimos que hacer la sustentación de los cuadernos de extradición ante la Corte Suprema de Chile, nosotros en la Procuraduría ad hoc, caso Fujimori y Montesinos, y en particular este fue un aporte de la procuradora adjunta, la doctora Janet Briones, evaluamos que la figura de la coautoría era muy complicada de establecer en un procedimiento incluso de extradición. De ahí está el informe también de Human Rights Watch, presunción fundada, que cualquiera lo puede leer. Y fue la doctora Briones quien me propuso la tesis de la autoría inmediata. Y trabajamos la responsabilidad de Fujimori en Barrios Altos y La Cantuta bajo esa hipótesis. Y yo sustenté, y consta en documentos,
esta tesis ante la Corte Suprema de la República, tesis que fue aceptada por la Corte Suprema de la República. De tal manera que cuando fue el cuaderno de extradición del Perú por Barros de la Cantuta a Chile, nosotros variamos la conceptualización que había hecho el Ministerio Público. Y afortunadamente que lo hicimos, porque al finalizar la extradición, cuando la segunda sala penal de la Corte Suprema de Chile tomó la decisión a favor del Estado peruano, en este caso, acogió la tesis de la autoría inmediata. Y causó tal sorpresa que al día siguiente de haber sido hecha pública, la decisión, digamos, fue tomada un miércoles o jueves, y fue hecha pública por la Corte Suprema oficialmente un viernes. El editorial del sábado, al día siguiente, del Mercurio, dice más o menos lo siguiente: bueno, nos alegramos que por fin se haya resuelto este asunto de Fujimori, un asunto espinoso que nos incomodaba a los chilenos, pero no resulta, resulta necesario mencionar nuestra profunda extrañeza, dice el editorial del Mercurio, de que la Corte Suprema de Justicia de Chile haya adoptado esa extraña teoría de la autoría inmediata. Y esta teoría fue la que permitió luego que se variara la acusación del Ministerio Público, originalmente antes de la extradición, de coautoría a autoría inmediata, sustentada por la Fiscalía Suprema de entonces, de los señores representantes del Ministerio Público, y fue acogida cabalmente y analizada de manera espectacular, con aportes inclusive sobre los elementos de la autoría inmediata, aportes autóctonos a la teoría original del autor inmediato de Roxin, por la Corte Suprema de Justicia del Perú, liderada por el doctor César San Martín. Ahora, doctor, le hablaba, por ejemplo, de este informe de amnistía. Bueno, hay toda una serie de publicaciones y reportajes periodísticos también que dan cuenta sobre evidencias que podrían permitir, pues, en una investigación que quizá pueda presuntamente llegar hasta la presidenta de la República. Pero no es la única investigación. También la presidenta está siendo investigada por enriquecimiento ilícito. Sabemos el caso Rolex, por ejemplo. El fiscal de la Nación acaba de salir hace algunos días a decir que efectivamente el avance de la investigación lo lleva a él a señalar de que efectivamente hubo esta contraprestación, esta entrega para beneficiar luego al gobernador regional de Ayacucho. ¿Cómo evalúa usted el futuro de la presidenta de la República? ¿Usted también considera que todos estos favores, entre comillas, con el Congreso es para justamente mantenerse en el poder y luego evitar justamente posibles sentencias, presuntas sentencias tras dejar el mandato? Sí, la relación entre la señora Boluarte y el Congreso es una relación de dependencia de esta última al Congreso, abdicando de cualquier, no solo principio o competencia en el ejercicio de sus funciones, sino de dignidad. La dignidad del Ejecutivo está siendo ahora puesta en un mercado de negociaciones con el Congreso. Y por supuesto este acuerdo mercantil, porque esto no tiene nada de político, es un acuerdo de quid pro quo, de yo te doy a cambio de algo, tiene por lo menos dos propósitos. El propósito de, en primer lugar, mantenerla en el gobierno hasta sabe Dios cuándo. Nada nos garantiza que la señora deje el poder en julio del año 2026. Y en segundo lugar, la idea de establecer un marco de impunidad. Un marco de impunidad que es muy similar al que cercaba al dictador Fujimori, porque tiene dos elementos fundamentales: el elemento de su responsabilidad en graves violaciones de derechos humanos y el elemento de su responsabilidad en graves actos de corrupción. En cuanto a las graves violaciones de derechos humanos, reitero, estamos hablando de unas masacres, de unas acciones represivas militares y policiales desproporcionadas, vulnerando los principios de necesidad, de respeto a la población civil, etcétera, que constituyen incluso, o pueden constituir, o pueden llegar, aunque eso puede ser discutido, a ser crímenes de lesa humanidad. Ataque sistemático a la población civil, generalización del ataque, ocurrió de la sierra de Ayacucho al sur de Juliaca y Puno.
y donde, por supuesto, no pudo ser objeto, no pudo ser el resultado, perdón, de una conducta casual, fortuita, de los efectivos policiales y militares involucrados, sino que tuvo que ser el resultado necesario de órdenes dadas desde el gobierno central, cuando la señora Boluarte era la presidenta y a través de su ministro de Defensa y sus presidentes del Consejo de Ministros. De tal manera que cuando los informes de Amnistía Internacional, déjeme decirle que son 2 informes de Amnistía Internacional, más un informe de Human Rights Watch, más un informe de el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, más un informe nacional de la Defensoría del Pueblo, el informe 190, todos establecen, más allá de toda duda, de que estos hechos fueron el resultado de acciones dolosas por parte de altos funcionarios del Estado. Por supuesto que habrán de responder todos los que produjeron un resultado tal como la muerte o las lesiones, de manera directa, material, pero también deben responder, sea por vía de responsabilidad del superior jerárquico militar o sea por vía de la responsabilidad del superior jerárquico civil o por la vía de la autoría inmediata, la presidenta Boluarte y sus ministros entonces. De tal manera que eso me parece que es una investigación que requeriría para su desaparición que el Ministerio Público fuera atacado de tal manera que fuera desaparecido. Pero aun cuando fuera desaparecido, las víctimas están ahí y están haciendo hasta donde tengo entendido, un trabajo importante en la defensa de sus derechos. Eso en cuanto a los casos de derechos humanos. En cuanto a los casos de corrupción, estamos hablando de casos también muy graves. El caso de los Rolex es un caso de enriquecimiento ilícito, donde en el desarrollo de la investigación se ha visto cómo incluso ministros de manera irresponsable han intervenido, y hay que analizar la intervención de esos ministros para ver hasta qué grado han sido cómplices en el encubrimiento de este delito o facilitadores del mismo. Y estamos hablando también del otro caso de corrupción en el cual, antes de que esta señora fuera presidenta y era ministra, a través de un esquema de organización que solo puede calificarse bajo los términos de la legislación vigente como organización criminal, con su hermano protagonista, llevaron a cabo acciones para cooptar y controlar el sistema de prefectos y subprefectos del Perú y ponerlos a su servicio. Estos 2 casos graves, entonces, o 3 casos graves, en resumen, deberían terminar con investigaciones serias y objetivas adelantadas, con el solo propósito de establecer responsabilidades penales y en el momento procesal oportuno establecer la sanción penal correspondiente. Y ahora también se ha conocido, por ejemplo, a través de los audios que ha presentado este capitán de la policía Junior Izquierdo, audios que también comprometerían a la presidenta, porque presuntamente se escucha al actual ministro Santibáñez decir que la presidenta quería a alguien para desactivar la DIVIAC, ¿no? O sea, si se comprueban por lo menos esos audios, estaríamos, pues, o se comprometería a la presidenta en un presunto caso grave, entiendo, de obstrucción, de obstrucción sería, ¿no? Mire, yo creo que no es necesario esperar hasta la comprobación forense de esos audios. Creo que ya la ciudadanía tiene una percepción, y es una percepción legítima, respecto de que la señora Boluarte está realizando acciones de obstrucción de la justicia. Y son acciones ilegítimas que están dirigidas a modelar, en este caso primero a la Policía Nacional, y también pretende a través de sus aliados en el Congreso modelar la conducta y controlar, por supuesto, de fiscales y jueces. Todo con el propósito de obstruir la acción de la justicia y todo con el propósito de buscar impunidad. Pero realmente es lamentable que personas como ella no hayan aprendido un ápice de la historia. Estas acciones no prosperan. En el largo del proceso del tiempo no prosperan, no van a ningún lado. La verdad finalmente sale y se conoce y hay responsabilidades que finalmente se tienen que asumir. Y esto ha pasado con Castillo, lo aprendió antes de tiempo, porque a pesar de que se le dijo que eso iba a ocurrir, su gobierno siguió así, y está pasando con la señora Boluarte. Tarde o temprano, ese tipo de regímenes caen y sus protecciones caen porque son ilegales, son ilegítimas, son indebidas. Eso no prospera en el tiempo, puede durar un tiempo. Si no, veamos nuevamente el ejemplo de la dictadura de Fujimori, diseñada para gobernar el Perú por décadas. Y mire usted cómo cayó. Cayó como un castillo de naipes. Y era una dictadura realmente muy bien estructurada, mucho más poderosa que este débil y precario gobierno de la señora Boluarte. Doctor, entramos ya a la última parte, a hablar sobre el sistema de justicia, sobre la crisis que vive el sistema de justicia.
¿Cómo evalúa usted las instituciones del sistema de justicia a partir de lo que fue el destape, el caso La Fiscalía y su cúpula de poder, esta presunta organización liderada por la señora Benavides, eh, que hasta donde ha avanzado la investigación tuvo actores en diversas instituciones, en el Congreso, incluso en el Poder Judicial también, algunos jueces que están mencionados, incluso se habló de un momento de estos acuerdos que había con la presidenta Boluarte también, ¿no? Para salir, para beneficiarle en uno de sus casos, incluso miembros de la Junta que terminaron renunciando. ¿Cómo evalúa usted los organismos del sistema de justicia tras este destape que se vio que tenía ramas en diversas instituciones? Sí, mire, en primer lugar, una valoración de carácter nuevamente contextual e histórico. En el Perú, lamentablemente, la tarea de consolidar la democracia, que se inició supuestamente al recuperarse esta a fines del año 2000, no ha sido realizada. Los gobiernos que supuestamente democráticos, sus líderes, no han hecho cabalmente esa tarea. Han sido gobernantes pues, o que han incurrido en los mismos casos de la dictadura, de corrupción, violaciones de derechos humanos, o han sido gobernantes digamos, de nivel intermedio, de un nivel de gobierno que no ha entrado a discutir los temas de fondo, ¿no? Entonces, en ese contexto, en los casos de derechos humanos, por ejemplo, las garantías de no repetición, pues se repiten. Este es el ejemplo de las masacres de fines del 22 y de comienzos del 23. Contra todo pronóstico, a pesar de que podíamos haber creído que habíamos aprendido algo de las violaciones de derechos humanos, hay que decirlo, no solo del régimen de Fujimori, sino las que ocurrieron también en los regímenes del señor García y del señor Belaúnde. Porque uno cree que las violaciones de derechos humanos empezaron con Fujimori, y esto no es así. Los casos más graves de violaciones de derechos humanos ocurrieron en el segundo gobierno del señor Belaúnde y durante el gobierno del señor García. Y hemos olvidado cómo Belaúnde, pudiendo haber evitado violaciones gravísimas de derechos humanos en la sierra, no lo hizo, empezando con la famosa entrevista con César Hildebrand, donde él dijo que tiraba al tacho de basura el primer informe internacional que denunciaba estas masacres, el informe de Amnistía Internacional. Y que además su Cámara de Diputados aprobó una moción contra ese informe de Amnistía Internacional. Y no solo contento con eso, el señor Belaúnde y el Partido de Acción Popular llevaron el tema a la propia Asamblea General de la ONU, donde su ministro de Exteriores de esa época, el ministro del régimen belaundista, se permitió denunciar el informe de Amnistía Internacional como si fuera un informe falso o un informe que incurría en algún hecho delictivo. Todo esto representó que un lavado de manos total de un régimen en cuyo ejercicio empezaron esas violaciones de derechos humanos que continuaron con García y continuaron con Fujimori. Entonces, nosotros, los peruanos, además todo esto fue estudiado por el informe de la Comisión de la Verdad estableció diagnósticos, recomendaciones, y el Estado peruano y la sociedad prefirió descalificar el informe de la Comisión de la Verdad y no aprender absolutamente nada. Y en ese contexto, pues se dieron las masacres que además ya habían ocurrido durante el momento en que el señor Merino tomó el poder, en el 2020. De tal manera que acá la garantía de la no repetición ha sido una garantía incumplida para las víctimas sobre todo. Pero esa misma garantía se puede extrapolar a casos de corrupción, a casos de corrupción. Y igualmente, nosotros no hemos aprendido nada de los casos gravísimos de corrupción ocurridos durante el régimen de Fujimori y hemos vuelto en democracia a incurrir en lo mismo con el caso Lavallato y los demás casos de corrupción de los cuales hoy protagonizan el señor Castillo y la señora Boluarte. Y en ese contexto, la captura del sistema de administración de justicia lograda durante el régimen de Fujimori fue reeditada en democracia con el caso de los cuellos blancos del puerto. El caso de los cuellos blancos del puerto representa el segundo intento de captura equivalente al primero ocurrido ante el régimen de Fujimori del sistema penal de justicia. Y el tercero es el sistema, es la experiencia de la captura del sistema penal de justicia a través de la señora Patricia Benavides y todo lo que de ella se conoce. Pero hace poco un programa ha denunciado también otras conductas extrañísimas de entre un productor de televisión o una estrella de televisión y una fiscal, la fiscal de lavado de activos. De tal manera que estamos con esas experiencias
en un constante proceso de reiteración y de repetición. De tal manera que el fondo de todo eso es que el liderazgo democrático en el Perú no se ha consolidado, los líderes y los partidos políticos en los gobiernos no han hecho su tarea, y pese a ello el sistema de administración de justicia del Perú ha dado grandes avances. Las condenas por graves violaciones de derechos humanos ocurridas durante los regímenes de García, Belaúnde García y Fujimori están ya sobre la mesa. Han sido logradas por un poder judicial que afortunadamente, reitero, es independiente. Los casos Callara, el caso de los estudiantes de la Universidad Nacional del Centro, el caso Manta y Vilca, el caso de Guadalupe Cayocunto, el caso del asesinato del periodista Bustíos, donde está ya condenado como corresponde el señor Urresti. Todos esos casos son avances del sistema de justicia en el Perú. Y eso es lo que pretende revocar, retrotraer a foja cero un Congreso que no tiene escrúpulo de ninguna naturaleza. Doctor, tomando justamente este comentario que hacía usted sobre los cuellos blancos, quería hablar sobre ese tema. Creo que una de las cosas que evidenció el caso Cuellos Blancos era justamente la importancia que tenía una institución como el Consejo Nacional de la Magistratura, ese poder, esa facultad que tenía para nombrar jueces y fiscales, destituirlos y todo, que llevó a hacer toda esta reforma, la creación de la Junta Nacional de Justicia, reformar los concursos también para acceder justamente en los nombramientos, y también reformar el concurso para ser magistrado de la Junta Nacional de Justicia. Y ahora estamos ya en un nuevo proceso de elección de los miembros de una segunda junta, de un segundo pleno de la Junta Nacional de Justicia, en donde instituciones, misiones internacionales, llega una misión internacional ha evidenciado ya algunas series de irregularidades, falta de transparencia en el proceso que está liderando el señor Josué Gutiérrez como defensor del pueblo. Una serie de también deficiencias en las reglas, en la forma en cómo se está puntuando, dando los puntajes a los postulantes. ¿Cómo evalúa usted todo este proceso? Entiendo que usted conoce otras experiencias también a nivel internacional, cómo de repente los compara, cómo ve el proceso que se está siguiendo acá en el Perú. Sí, mire, en el Perú el Congreso en particular y los poderes ejecutivos, los congresos y los poderes ejecutivos en reiteradas ocasiones han preferido el mecanismo de elegir a sus amigos, de elegir a personas que van a ser obedientes a sus no solo indicaciones, en un sentido estricto, sino también a su postura, a su posición ideológica, y no optan todavía, y eso es un desafío pendiente en la institucionalidad, en particular en los respecto de los mecanismos de elección de figuras tales como el defensor del pueblo, magistrados del Tribunal Constitucional o integrantes de la Junta Nacional de Justicia, no optan todavía por lo que ya es pacíficamente aceptado en el ámbito internacional y que se ha enriquecido de la experiencia comparada internacional inclusive, que son los estándares internacionales para la elección de magistrados de altas cortes. En un sentido amplio, no me refiero necesariamente a jueces, son principios que se deben aplicar a la elección de cualquier funcionario o funcionaria que tenga cierta responsabilidad directa o indirecta en temas de administración de justicia. Por ejemplo, en lo que se refiere a la elección del pueblo, del defensor del pueblo, hay estándares internacionales específicos, desarrollados de manera muy importante durante décadas, desde que surgieron las instituciones nacionales de derechos humanos en el calor de la Conferencia Mundial de Viena de julio del año 1993. Y antes en conferencias internacionales de derechos humanos como la Conferencia de Teherán, etc. De tal manera que hay estándares muy rigurosos aplicables a la elección, por ejemplo, en este caso que comentamos de la Defensoría del Pueblo, que por supuesto en el caso del señor Gutiérrez no han sido observadas en absoluto. El resultado es un señor que se permite usar su condición de defensor del pueblo para presentar una demanda de inconstitucionalidad respecto de la extinción de dominio, cuando su hermana está sufriendo un proceso de extinción de dominio.
O sea, hasta ese nivel de actitud grotesca y de grotesca utilización del cargo llega. Y este señor es el que lamentablemente preside la Junta Nacional de Justicia. O sea, un señor que no ha satisfecho en su elección ninguno de los estándares internacionales establecidos por las instituciones nacionales de derechos humanos, de acuerdo a los preceptos surgidos en la Conferencia Mundial de Viena de 1993, es el que, claro, no podía ser de otra manera, va a hacer lo que los poderes fácticos quieren que haga. En principio, ausencia total de autonomía. En segundo lugar, pasa lo mismo con los magistrados del Tribunal Constitucional. Ahí no ha habido ningún proceso, y no solo en esta ocasión, sino en otras ocasiones, ningún proceso donde los estándares internacionales conocidos respecto de la elección de magistrados de la Corte Penal Internacional, respecto de los integrantes de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, respecto de los magistrados de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, respecto de cortes europeas, los estándares internacionales recogidos por la American Bar Association, respecto de la elección de magistrados de la Corte Suprema, la Comisión de Justicia del Senado americano, han sido recogidos. O sea, acá nos movemos en un mundo en el cual creemos que es normal elegir amigos, elegir a la lista de candidatos que me complace, que creo que me va a salir mejor. Esa es la idiosincrasia que prevalece en el Estado peruano. Y ese es un concepto totalmente equivocado, rechazado ya por la experiencia comparada internacional. Y esto está pasando también con la Junta Nacional de Justicia. Pero además, como nosotros nos encanta reproducir y aparentemente no aprendemos nada de las experiencias pasadas, lo que pasó con el Consejo Nacional de Magistratura lo repitieron algunos miembros de la Junta Nacional de Justicia, engarzados en esa relación de tráfico de influencias, el caso de la señora Benavides es un caso... Eso se vuelve a repetir. O sea, mire, cero institucionalidad, cero respeto por el Estado de Derecho, y eso se observa en los procedimientos y ya es demasiado llamarles procedimiento de elección, algo que se hace de manera arbitraria y sin ningún sometimiento a ninguna regla, de elección del Defensor del Pueblo, del Tribunal Constitucional, de la Junta Nacional de Justicia, etcétera, etcétera. Pero eso pasa en todo el Perú, en todo ámbito de cosas. Y, doctor, por último, ¿cuál es su opinión en torno? Nosotros acabamos de publicar la semana pasada un reportaje en el que revelábamos que hay postulantes de la Junta que han tenido pues algún tipo de relación o han tenido entre sus antecedentes algún tipo de vínculo con investigados por organización criminal, o también, por ejemplo, algunos de los postulantes que tienen vínculos, o han tenido, mejor dicho, vínculos con partidos políticos. Hablaba, por ejemplo, con algunos abogados que tienen experiencia también en elecciones de magistrados y me decían, por ejemplo, que en otros países, para asegurar la independencia de los magistrados, incluso ni les permiten entre las bases haber sido parte de un partido político, o por lo menos que hayan renunciado al partido hace muchos años. Pero entiendo que, y esto creo que es una de las críticas que planteaba, o una de las observaciones que planteaba la misión, es que en este proceso de la Junta, con haberte simplemente apartado del partido, ya puedes, o haber pedido una licencia del partido, ya podrías postular. Mire, en contextos como el peruano, donde hay una corrupción sistemática, generalizada, un abuso del poder de esas mismas características, se requiere elevar los estándares de exigencia para la elección de cualquier autoridad de esta naturaleza y no disminuirlos. Entonces, por ejemplo, el estándar relativo a que para elegir a una persona basta que no haya sido sentenciado en condena, es suficiente. En el Perú eso no es así. Porque en un país con un alto grado de impunidad, el hecho de no tener condena no significa nada. O sea, hay que bajar el estándar. ¿Que eso lesiona al presunto? No sé, probablemente. Pero el contexto es un contexto en el cual se exige estándares mucho más rigurosos. Y el Perú necesita de estándares mucho más rigurosos. De tal manera que, en efecto, no se aplican esos estándares internacionales, no se aplican estándares autóctonos mucho más duros. Reitero que el estándar de la ausencia de sentencia condenatoria no es suficiente. Incluso entiendo, doctor, que ni siquiera se les pide, por ejemplo, que informen sobre todas las investigaciones en las que han estado involucrados, así hayan sido archivadas, ni siquiera entiendo, se les está exigiendo tampoco, ¿no? Tampoco hay una definición de un perfil, porque antes yo de hacer algo necesito saber qué es lo que voy a hacer,
qué es lo que voy a elegir, y ese perfil no está definido claramente, como tampoco está definida la participación orgánica de la ciudadanía en esos procesos. Y no hay posibilidad de que entonces sean procesos transparentes, públicos y de rendición de cuentas, donde quien postula pues tendrá que admitir que tiene que dar información incluso financiera y declaración de intereses, etcétera, cuando menos. Todo eso no se aplica en el Perú. En el Perú se aplica la regla del amigo y del enemigo, de quien me parece simpático y a quien creo voy a poder manipular. Esa es la decisión, ese es el proceso, ese es el conjunto de normas a que se remite un proceso de esta naturaleza. No está basado en la meritocracia, no está basado en la controversia, no está basado en la posesión de méritos, no está basado en la participación ciudadana, no está basado en la rendición de cuentas. De tal manera, y son procesos pues express, es decir, se hacen de cualquier manera y realizados por comisiones integradas por comisionados cuestionados, porque que preside esta comisión un señor que ha sido elegido de una forma poco clara, donde no se han respetado los estándares internacionales. Además que ha sido abogado del señor Cerrón, ¿no? Respecto de las instituciones nacionales de derechos humanos, además de sus múltiples casos de conflicto de competencia, de intereses, etcétera, como el que usted menciona, o el que estamos conociendo. Se le ocurre presentar una acción de inconstitucionalidad contra la extinción de dominio cuando su hermana está siendo investigada en un proceso de extinción de dominio. Hay que tener un poquito de decencia, creo yo. Y por último, doctor, creo que hay un consenso entre los analistas con respecto a la necesidad de una reforma a profundidad del sistema de justicia, pero las personas que gobiernan ahorita las instituciones son los llamados a hacerla, y yo entiendo que usted tiene, creo que, una posición crítica con que en este contexto actual realmente se vaya a dar una reforma como esta. En este contexto actual no puede haber ningún proceso dirigido a mejorar o a consolidar, por ejemplo, las instituciones de justicia. Toda iniciativa que sale del Congreso es sospechosa y debe ser tratada con sospecha. No hay buena fe y el único propósito es capturar instituciones del Estado o establecer o consolidar un sistema operativo de corrupción. Ese es el estado actual de las cosas. Y no hay que olvidarse que ese es el contexto que está predominando en este momento. Doctor, le agradezco. Muchas gracias. Muchas gracias a usted. Muy amable.